¿Qué tal? Buen día. Yo soy el profesor Alberto y en nombre del Instituto de Formación, Educación y Trabajo les doy la más cordial bienvenida. Este es el módulo de Humanidades y estamos en el curso para la acreditación del examen de certificación de bachillerato. Entonces, este es un tema nuevo del módulo de Humanidades. El último nos toca ver ética y estética, así que la sesión número 8 nos toca ver esto de aquí. Como tal, ya hemos visto las ramas de la filosofía, ¿no? Disciplinas filosóficas, hemos visto epistemología, hemos visto la lógica, entre otras. Este es el tema de la ética. Primero vamos a ver qué es la ética y luego un poquito de la estética. En realidad es bastante sencillo. En el examen nos van a hacer apreciaciones o vamos a contener textos relacionados con contenidos filosóficos y solamente tenemos que identificar o bien cuáles son las posturas o bien cómo es el desarrollo de la disciplina, ¿no? Hay que identificar si se trata de la ontología o de la epistemología o de la estética, etcétera. Bien, entonces, bueno, hay que entender que para poder hablar de los temas de la ética y de la estética, tenemos que ubicar el contexto sociocultural en el cual estamos insertos. Por supuesto, esto depende de la época y depende también del lugar. Implica también que las formas de explicar la realidad pues van cambiando a lo largo del tiempo, como hemos visto ya en las corrientes filosóficas y también con la aplicación de distintos métodos. La cuestión es que hablamos de construcciones sociales, hablamos del desarrollo de hábitos, de costumbres, pero también de principios, de reglas, de ideologías que nos llevan a sostener ciertas afirmaciones bajo un ideario colectivo, bajo una apreciación consensuada o en donde la mayoría se impone sobre los demás. Por supuesto que tiene que ver no solamente con lo social, sino también con lo político y desde luego con lo moral. Es allí donde entramos en este momento. Hay que hablar entonces de la cuestión ética. Cuando hablamos de la ética, pues necesariamente tenemos que pensar en valores. Y también necesitamos pensar en la relación que existe entre la moral y la ética, que van de la mano y que no necesariamente son lo mismo. De hecho, por principio, tienen una base que las diferencia y que hablaremos de ella un poco más adelante. En general, cuando hablamos de los principios éticos, cuando hablamos de los valores, estamos hablando de formas de convivencia que se determinan para poder vivir en armonía en un espacio determinado, digamos en sociedad. La vida social es muy compleja porque supone las diferencias culturales, pero también las diferencias en el pensamiento de cada persona o grupos de personas en un ámbito determinado. Es por ello que vivir en sociedad no es precisamente lo más sencillo. De ahí que nosotros tengamos que ubicar estos principios para poder desarrollar una sociedad armoniosa y que vaya desarrollándose apropiadamente, siempre buscando el crecimiento de los individuos, pero también de la colectividad. Por supuesto que no siempre lo que es bueno para uno resulta benéfico para otros. Y ahí es en donde tenemos esta elasticidad en cuanto a los principios y en cuanto a las decisiones que se toman. Es en este sentido que nosotros tenemos que ubicar a la ética como una forma reguladora, pero también como una forma de ejemplificar lo que debe ser contra lo que no es plausible en términos de lo que la sociedad cree que es correcto o incorrecto. La ética en general estudia entonces al ser humano, pero también estudia la relación que tiene con sus capacidades y sus formas de decidir, de cómo enfrentar los problemas y cómo adaptarse a la realidad, siempre pensando en términos de libertad, pero también en términos de respeto a las libertades de los demás. En ese sentido, las decisiones requieren de una parte normativa, porque no siempre es posible conducirse bajo los mismos principios. Entonces, la interacción humana requiere derechos y obligaciones
que se establecen, por supuesto, como parte de la normatividad que impera la ética, ¿no? Por supuesto, hablar de la ética implica también hablar de la moral y de los juicios morales de Immanuel Kant, por supuesto, entendiendo por juicio moral en términos kantianos un proceso cognitivo. Este proceso nos va a permitir reflexionar sobre los valores que tenemos y desarrollar entonces dicho juicio, ¿no? Para tener un criterio. Entonces hay que ubicar cuáles son los motivos que nos mueven a ella, las consecuencias, los fines, los medios, las intenciones. Esto en cuanto al juicio moral, ¿no? ¿Qué es lo que se determina que está bien o no? ¿Y quién lo hace? Por supuesto, para poder ubicar esto, tenemos que determinar que somos nosotros, la sociedad, quienes asumimos estas posturas y las respetamos e incluso las modificamos conforme va avanzando nuestro desarrollo a lo largo de la historia. Porque los principios éticos o las formas morales y las reglas establecidas van modificándose conforme vamos evolucionando también. Conforme la sociedad va cambiando su manera de pensar, tiene que ir modificando también cuáles son estas reglas y cómo se tiene que ir conduciendo, basándose, por supuesto, en todos los ingredientes que lleva este gran preparado de moral. Entonces, hablemos de qué es la moral en general. La moral es un conjunto de estas cosas. La moral, si tuviéramos que hacer la preparación de un delicioso platillo, bueno, pues requiere ingredientes y estos ingredientes son valores, principios, costumbres y normas, todos que rigen la conducta, ¿no? Los aspectos positivos de la conducta humana sobre un territorio determinado y en una época determinada, es decir, el contexto. Es que la moral, hay que entender esto, es una construcción social que determina todo esto. Valores, todos los conocemos, los valores se refieren a las cualidades del comportamiento humano y como tal son establecidos por nosotros mismos. La sociedad no está allá afuera, la sociedad somos nosotros y somos nosotros los que determinamos cuáles son los valores, lo que sí se debe hacer porque consideramos que socialmente es lo correcto, contra los antivalores que es exactamente lo opuesto. También tenemos a los principios, es decir, aquellas decisiones que cada persona toma sobre la base de su educación y su intuición y su conocimiento, pensando que es lo correcto, ¿no? Una persona puede decidir que no debe hacer determinada acción porque considera que no es lo correcto, porque así lo aprendió desde temprana edad. Estos son los principios, ¿no? Si yo considero que no debo regresar tarde a mi casa porque en mi casa probablemente se preocupen por mí, yo lo decido bajo mis propios principios. ¿Ok? También tenemos otra cosa que son las costumbres. En general, en la sociedad, las personas suelen tener ciertos comportamientos y tener como parte de sus relaciones sociales algunas actividades que comparten, que fomentan y que por tradición se pueden heredar. Son costumbres que se llevan a cabo de manera diferente y con distintos objetivos en diferentes latitudes de nuestro planeta. Por supuesto, cada cultura, cada país, cada región tendrá costumbres quizás distintas o totalmente opuestas a las que se llevan a cabo en otra parte del mundo y las defienden bajo sus ideologías, bajo sus preceptos. Entonces, las costumbres suelen ser muy comunes como parte de los principios morales, porque es lo que debe ser, porque así siempre se ha hecho y además se considera adecuado para el grupo social. Pensemos, por ejemplo, en las procesiones que se hacen para ciertos actos religiosos, litúrgicos, políticos, en fin, o bien en festejos, ¿no? La cuestión de las festividades, que pueden ser, por ejemplo, para el Día de Muertos o, por ejemplo, para festejar la libertad, ¿no? La independencia de una nación. De alguna manera, eso se considera
un acto moral, ¿no? Porque socialmente está bien visto y además es fomentado en ese sentido. Adicionalmente, para que nuestro platillo quede delicioso, pues tendríamos que ponerle algo que es súper importante y que es las normas. Nosotros tenemos que hablar de normas, por supuesto, eso es muy importante, es decir, reglas que se establecen para garantizar la armonía social y el buen comportamiento de aquellos que integran un grupo o la sociedad en general. Las normas son de varios tipos, lo aprendimos desde que éramos muy pequeños. Tenemos normas morales, normas sociales o convencionales. También tenemos normas religiosas y desde luego normas jurídicas. En el caso de las normas sociales, no están escritas, tampoco son realmente obligatorias y no tienen como tal una sanción en caso de que no se cumplan. Sin embargo, se establecen entre todos y todos tratamos de eh, hacer la observación si es que no se cumplen y por lo menos miramos feo a la persona o le hacemos alguna recomendación. ¿No? Es el caso de cederle el asiento a una persona de la tercera edad o con capacidades diferentes o a una mujer embarazada. O bien respetar lugares diseñados específicamente para el acceso a personas con capacidades diferentes o bien eh, 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 no molestar a ciertas personas, pues porque pudieran ser muy sensitivas en algún sentido. De alguna manera está bien o está mal visto. Algunas de esas costumbres incluso podrían estar relacionadas con las cuestiones legales. Por ejemplo, el hecho de que llevemos a ciertos animales de compañía, es el término actual, ¿no? O mascotas. Y que de pronto ellos pues tengan que pues hacer necesidades, ¿no? Y nosotros tengamos que limpiar sus excrementos eh, si no lo hacemos, socialmente está muy mal visto, aunque también ya hay legislaciones en muchos países en donde además eso está castigado. Las normas morales, en cambio, porque las primeras que vimos fueron las sociales o convencionales, las normas morales son las que nos imponemos nosotros mismos, es decir, nos autocastigamos, nosotros mismos las generamos y nosotros mismos nos reprimimos en caso de que no cumplamos con esas normas. No, son reglas. Es decir, si yo cometo una falta a algo que era mis principios, entonces mi castigo va a ser sentir remordimiento. Voy a culparme y voy a sentirme muy mal por lo que hice. Por ejemplo, al decir una mentira que ocasionó un problema. Entonces yo mismo me reprimo, estoy violentando una norma moral. Las normas religiosas generalmente están institucionalizadas y es la misma institución, una iglesia, una congregación, una secta, la que impone sanciones. ¿No? Que podría ser de pronto, pues tal vez simplemente hacer un acto de contrición, hacer algunos rezos, eh, eh, enmendar la falta en la que cometí, ayudando a la persona a la que yo, sobre la que yo infringí algún dolor, en fin, ¿no? Eh, eh, esas son las normas religiosas. Y finalmente las normas jurídicas. Estas sí están escritas, sí son obligatorias y sí aplican sanciones en caso de que no se cumplan. ¿Por qué? Pues porque son las leyes. Por supuesto, hablando desde las leyes más importantes, que son las leyes que están en una constitución política. Pero hay muchas, hay leyes generales, hay leyes reglamentarias, hay reglamentos como tal y se tienen que cumplir. En caso de que no se cumplan, habrá una sanción que va desde una llamada de atención, pasando por unas multas diversas, hasta la pérdida de la libertad o bien la pena de muerte en algunos países. Bien, esto es todo lo que lleva a la cuestión moral, lo que se decide que está bien y no está bien bajo principios, valores, costumbres y normas. Insisto, en un lugar y en una época determinados. Porque no es lo mismo hablar de la ética que se tiene en una zona de Occidente que hablar, por ejemplo, en algunas zonas de Oriente. En ciertos países en donde, por supuesto, las libertades y la forma de conducirse es diferente, la forma de saludar, la forma de vestir es diferente en ciertas zonas, ¿no? La forma de expresarse, desde luego, ¿no? Todo eso dependerá del lugar.
pero también de la época, porque si nosotros hablamos de cómo era la sociedad de hace 100 años, por supuesto que era muy diferente a la sociedad que hay ahora. Las creencias, los valores, las costumbres eran muy diferentes a como son hoy en día. Solo hay que tomarlo en consideración. ¿Vale? Entonces, eso es la cuestión moral. Ahora bien, ¿qué es la ética? Bueno, digamos que aplica lo mismo, pero a diferencia de la moral, la ética corresponde a lo que cada persona ha introyectado, lo que cada persona conoce y ha aprendido a partir de estos principios, valores, costumbres y normas. Es decir, es una expresión individual de las formas morales. Luego, la moral es una construcción social y la ética es una expresión individual de esa moral. Así nosotros podríamos hablar de la ética en el periodismo o del comportamiento ético de un abogado o de las decisiones que toma un médico y por lo tanto sus principios éticos están en juego. Porque es por supuesto la expresión de esa persona basada por supuesto en todo un sistema que se ha decidido socialmente, es decir, la moral. Hablar de los valores implica hablar de diferentes tipos de valores. Fundamentalmente tenemos los valores morales que tienen que ver con el comportamiento humano, lo que es correcto y lo que es incorrecto, pero también tenemos otros tipos de valores, como es el caso de los valores económicos. Es decir, en el caso del materialismo, qué tanto tiene una persona o cómo se viste o eh, qué riqueza puede demostrar y en ese sentido le damos más valor probablemente o no. Entonces, las cosas, ¿no? Yo podría decir, es que tengo este instrumento musical, pero es que este es original de determinado país y además es originario y con un material que no encuentras en cualquier lugar. Bueno, tal vez le den mucho más valor, pero al final probablemente ese instrumento musical tenga un sonido casi idéntico a otro que valga menos de la mitad en precio. Bueno, ¿no? De pronto le damos más valor incluso a las marcas, ¿verdad? De determinados productos. Eh, eh, y luego tenemos a los valores estéticos, ¿no? Que también está un poco relacionado con lo económico, pero que tiene que ver más con qué tanto es agradable. Y en ese sentido tenemos también estereotipos porque entonces se determina también, ¿no? Sobre mayoría, o sobre tendencias o sobre modas, se habla entonces acerca de lo que consideramos que es bello y lo que no es bello, ¿no? Como tal, en la estética y lo que vamos a ver en un momento más, pero pues tiene que ver con los valores, ¿no? Porque de pronto hay personas todas las personas que no son muy blancas o de tez clara, suelen ser menospreciadas o al revés, ¿no? Dependiendo también de qué región del mundo estemos hablando. Por supuesto, esto también implica sobre la cuestión originaria, ¿no? De grupos étnicos o, en el caso de América, indígenas. Entonces, suelen ser subvalorados. Esto implica, por supuesto, hablar otra vez de nuestro sistema aquí, del sujeto y el objeto y la relación que hay entre ambos, ¿no? Por supuesto, ¿no? Cómo es que se hace la apropiación del objeto y cómo se decide, ¿no? En términos de objetividad o subjetividad, que algo es estético o que tiene un valor económico o que cumple con los valores morales que están establecidos, ¿no? En función de la interpretación, en función de la lectura que haga un sujeto a partir de un objeto determinado, es decir, la realidad es que va a poder explicarlo o va a obtener una apreciación y la podría manifestar, ¿no? Sobre la base también social, cómo influye, ¿no? Lo que dicen los demás, lo que se escucha en los medios de comunicación, en las redes sociales, etcétera, y cómo eso va construyendo, ¿no? Un panorama general dentro de nuestra mente y a partir de ahí nosotros podríamos establecer lo que es bonito o no es bonito, ¿no? Yo no he hecho videos para determinada red social, ¿no? Pero no los has hecho, eso tal vez te excluya para ciertas personas que consideren a eso un valor, ¿no? O no, ¿no? El hecho de, por ejemplo, tatuarse para algunos puede ser adecuado, para otros no,
pero el hecho de querer pertenecer a un grupo podría llevarme a sobrevalorar el hecho de tener un tatuaje. O al revés, vaya, o hacerse perforaciones, etcétera. No, todo va sobre la cuestión social. Bien, esto es en cuanto a la cuestión ética. Ahora, como parte de la ética es muy importante ubicar, hablábamos de los principios éticos de los profesionales. Basándonos en la cuestión médica, fundamentalmente, tenemos que hablar de algo que se conoce como bioética. ¿Qué es la bioética? La bioética corresponde con los principios éticos aplicados a la vida. Ahora, tenemos que ver la parte bioética fundamentada en la cuestión de la primacía de la vida de los seres humanos. Es decir, tratar de que prevalezca la vida, ¿no? Por ejemplo, en época de pandemia, buscamos que haya cada vez menos afectados por un virus que no ha sido, por supuesto, controlado y que se busca una manera de erradicar el número de fallecimientos que hay en todo el mundo. Pero lo mismo aplica para otras enfermedades y algunas quizás más agresivas, como son algunos tipos de cáncer. El caso es que hay que buscar estos cuatro principios bioéticos. Recuerden, esto es, si nos preguntan en el examen algo de este tema, nos van a preguntar de estos cuatro principios y nada más, es lo que llegan a preguntar, ¿no? La no maleficencia, la primacía de la vida, el principio de equidad y el de autonomía. ¿En qué consiste cada uno? Tan simple. Si yo hablo de no maleficencia, significa que busco no dañar a mi paciente. Voy a buscar y no solamente los doctores, ¿verdad? En general, las personas involucradas en la salud de un enfermo, ¿no? Eh, eh, si hay una intervención de cualquier tipo, una intervención médica, un diagnóstico, una intervención quirúrgica, etcétera, vaya, cualquier cuestión que se le haga a la persona que está enferma, va a buscar no dañarlo en absoluto o, si es necesario, que el daño sea mínimo porque probablemente se tenga que hacer una biopsia, porque probablemente tenga que tener un tratamiento un tanto agresivo, etcétera. Es súper importante entonces que cualquier intervención busque el mínimo daño o evitarlo si es posible. Ese es un principio bioético, por supuesto, ¿no? Otro principio es el de primacía de la vida. Es decir, bajo cualquier circunstancia, lo más importante es que la persona sobreviva. Hay que buscar a toda costa que la persona continúe con vida aun y cuando eso represente riesgos para, por ejemplo, perder alguna de sus extremidades, algún órgano, quedar invidente, etcétera. Pero si a pesar de todo, digo, porque probablemente sería muy grave su situación y a lo mejor habrá que determinar, tomar decisiones que afecten su constitución, pero que no pero que eviten al final que muera, ¿no? Entonces, sobre todas las cosas, que sobreviva. Ahora, sí es importante que recordemos que no siempre depende de las personas, dependerá también de las circunstancias, ¿no? De qué tan grave llegue el paciente, de que se disponga en la clínica, hospital o centro de salud, de qué oportunidad haya de atenderlo, porque sí, puede haber sobrepoblación y una serie de etcéteras. Ah, el principio de equidad implica también esto. Cuando hablamos de medicina, la medicina se debe aplicar a todos. Toda aquella persona que requiera de tratamiento o de atención debe dársele, no importa cuál sea la circunstancia, y sin embargo, no se hace. Por principios económicos, políticos, etcétera, no siempre se da y de pronto se les deja en el abandono. No se les atiende, pues porque no son derechohabientes, porque no tienen dinero, etcétera. Y eso por principio hipocrático no puede darse, ¿no? Por una cuestión de derechos humanos, los seres humanos tenemos derecho a la salud. Y luego el principio de autonomía. ¿A qué nos referimos con esto? Hay que respetar lo que diga el paciente. Sí hay que informarlo de cuáles son los riesgos, hay que informarle de cuál es su situación, hay que hablarle con la verdad. Pero es muy importante respetar lo que decida, porque si decide no operarse, si decide no llevar un tratamiento, la decisión al final siempre será del paciente, siempre y cuando se compruebe que tiene sus facultades mentales perfectamente bien establecidas, ¿no? Si no, tendrá que ser un familiar quien pueda optar por ello.
pero en general, ¿no? Esto nos lleva a otras cosas que tal vez aquí no conviene o no nos da tiempo comentar, como por ejemplo el reemplazo de órganos, ¿no? La donación de órganos. Por cuestiones de principios o incluso por cuestiones religiosas, hay personas que no aceptan recibir sangre o donarla, o lo mismo cuando, con la donación de órganos. Eh, y la cuestión de la vida artificial, ¿no? Corazones artificiales, extremidades artificiales, en fin, ¿no? Eh, Marcapasos, cosas por el estilo. Eh, el paciente es el que decide después de todo, ¿no? Hay que respetar eso. Otro tema muy, muy delicado podría ser la eutanasia, ¿no? Que es la decisión de no continuar viviendo, pues porque ya la calidad de vida no puede continuar, está todo el tiempo entubado, se la pasa con cuestiones artificiales para mantener la vida, y es el paciente o la familia quien podría decidir si ya no va a vivir. Pero por supuesto, no es una cuestión legal, en muy pocos países está permitido. Bueno, esto pues son las cuestiones de la ética. Y por último, hablemos de la cuestión estética, súper pequeñito. Si nosotros hablamos de estética, tiene que ver entonces con temas relacionados con el arte, y los filósofos lo han desarrollado en distintos momentos. ¿Hasta dónde consideramos que algo es bello o que no lo es? ¿En función de qué? ¿Cómo es que podemos afirmar que algo es bello? ¿No? Lo que para una persona puede ser estético, puede que no lo sea para otra persona, ¿no? Entonces esas cuestiones de acompañamiento en los juicios, ¿no? También juicio estético, también del que nos habla Immanuel Kant, ¿no? Nos ayuda para determinar que sea o no sea una obra de arte, nosotros pues podemos juzgar lo que sea, ¿no? Sobre la base de qué tan bello o no puede ser. Entonces, tiene que ver con el punto de vista, ¿no? De cada persona. Por supuesto, basándonos en el sistema de valores y en lo que se conoce, lo que cada persona percibe. Sin embargo, también podríamos ubicar que puede ser que veamos algo por primera vez y nosotros decidamos si nos gusta o no nos gusta, ¿no? Tal vez nos sorprenda, tal vez nos atrape, y eso podría generarnos un gusto, la estética como tal, ¿no? Es decir, hablamos de cuestiones de apreciación. Hay quienes se inclinan más por la cuestión cognoscitiva, ¿no? Por la cuestión de cómo el ser humano, el sujeto cognoscente, se apropia del objeto reconociendo sus valores estéticos, ¿no? Y entonces la estética se da en ese lugar. Habrá otros que afirmen que en realidad el objeto mismo es bello, ¿no? No importa que lo aprecie o no lo aprecie otra persona, porque el objeto en sí mismo, en su esencia, es estético, ¿no? Por supuesto, esto tiene que ver con lo que hace el ser humano, el arte, ¿no? El arte es una actividad humana, ¿no? El arte es algo que se puede crear, es la creación humana, y además con ciertas características. Podríamos hablar de toda la teoría del arte y de los debates que hay en este sentido, pero en general la obra de arte es una obra irrepetible, bella en sí misma, cuya esencia está en función de los sentimientos y el parecer de aquella persona que hizo esa obra de arte, llámese una pieza musical, una pintura o una escultura, ¿no? En general se expresa lo que tiene muy dentro de sí el autor. Y entonces la apreciación que hagan otros será entonces un juicio estético y le dará el mismo u otro valor sobre ese mismo objeto, ¿no? En este ámbito hablamos de la producción artística. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Hemos visto ya en general todo lo que relacionado con las cuestiones de la ética y de la estética como disciplinas de la filosofía. eh, eh, y con esto damos por terminado entonces el módulo de humanidades. Les agradezco mucho su atención. En otro momento nos veremos tal vez en otra asignatura. Gracias y hasta la próxima.